Bueno, en lo que respecta al manejo de endocarditis infecciosa, hay que recordar que se divide dependiendo si es afectación de la válvula nativa o de una válvula prostésica. A partir de aquí se puede dar el manejo empírico y tomando esas consideraciones, pues también ya dar un abordaje un poco más completo. De aquí, como habíamos comentado, válvula nativa, generalmente el manejo empírico involucra la combinación de ampicilina sulbactam más ceftriaxona, daptomicina más ceftriaxona o, en caso de que sospechemos de algún patógeno de alta resistencia o que el paciente tenga datos de riesgo, por ejemplo, sea usuario de drogas intravenosas, lo cual nos implica un riesgo de Staphylococcus aureus, vancomicina con gentamicina. Sí, mientras que para válvula prostésica casi siempre es recomendable empezar ya con un esquema un poco más potente, por ejemplo vancomicina, gentamicina, normalmente dosis altas, o daptomicina, ceftriaxona, siendo que esquemas más básicos con la penicilina, como acá ampicilina sulbactam, no son de utilidad en la mayoría de los casos de infección de válvula prostética. Recordando también que a pesar de que la guía mexicana nos dice que primera intención va a ser una penicilina más un aminoglucósido, la realidad es que las tasas de resistencia y también los datos epidemiológicos han cambiado bastante y esto ya no es lo indicado. Anteriormente, de hecho, se mencionaba que Streptococcus, sobre todo viridans, era el principal responsable de las endocarditis infecciosas. Ya en la actualidad se sabe que es Staphylococcus aureus. Esto involucrando no solo usuarios de drogas intravenosas, sino también pacientes sin otros factores de riesgo, ya sea válvula nativa o prostética. ¿Sí? Entonces hay que concentrarnos más en el manejo sospechando que se trata de Staphylococcus aureus. Si es meticilino sensible, empezar con meticilina u oxacilina. Si es meticilino resistente, con vancomicina. Antes de considerar cubrir el Streptococcus. Que si bien al ser un coco gran positivo también puede responder bastante a vancomicina, el esquema inicial recomendado con la penicilina y el aminoglucósido no tendrían cabida cuando sospechamos de Staphylococcus. Si al menos no en penicilinas basales, ya tendríamos que utilizar algunos derivados resistentes a penicilinasas. Otros patógenos más atípicos pues son los enterococcus o aquellos del grupo HASEC. Estos pues ya tienen datos clínicos más particulares y el manejo también va a ser dependiente a su susceptibilidad o resistencia considerando aminoglucósidos, penicilinas y claro vancomicina. Mientras que el grupo HASEC pues aquí casi siempre va a ser más bien dependiendo si es válvula nativa, un manejo de 4 semanas o válvula prostética, un manejo de 6 semanas sin diferencia entre utilizar ceftriaxona, ampicilina o ciprofloxacino en cuestión genérica del grupo. Y recordando también que endocarditis infecciosa incluye el espectro de las endocarditis con cultivo negativo. ¿No? Aquí casi siempre hay que sospechar de patógenos como Bartonella, que pueden llegar a ser de cultivo negativo, pero presentando otros datos como el factor reumatoide positivo, los datos clínicos positivos e incluso encontrar las lesiones imagenológicas positivas, siendo que los principales factores de riesgo, pues de primera intención que ya haya tenido endocarditis nuestro paciente, daños cardíacos estructurales actuales o previos, por ejemplo, la colocación de una válvula prostética, y sabemos también que alteraciones en las válvulas, sobre todo a nivel de las hojas anteriores de la mitral o aortas bivalvas pueden considerarse. Decíamos usuarios de drogas intravenosas, pacientes con inmunocompromiso, diabetes, cáncer, VIH. En cuestión nosocomía, la técnica quirúrgica aplicada al momento de las intervenciones y algo de lo que se habla de forma muy controversial, el aspecto de la higiene oral, siendo clave también recordar que no todos los pacientes que van a ser sometidos a una intervención invasiva en cuestión odontológica requieren manejo profiláctico con antibiótico-terapia para endocarditis. Sí, las guías nos dicen que solo aquellos con factores de riesgo, por ejemplo, si tiene daño cardíaco estructural o si usa válvula prostética, sí tendrían que ser tratados con la antibiótico-terapia. Si no, simplemente mantener una buena higiene oral sin necesidad de agregar el antibiótico. Y claro, de datos clínicos, pues recordar todo paciente que aparece con fiebre y un soplo de nuevo inicio o empeoramiento de un soplo ya existente se debe considerar como endocarditis hasta obtener un diagnóstico alternativo claro. Sí, aquí pues si bien hay otros datos, tanto clínicos, inmunológicos, que nos pueden orientar, son menos persistentes y tienen menor sensibilidad. Por ejemplo, hablar de las lesiones de Janeway, de Roth, de Osler, sí son importantes, pero no tienen tanta sensibilidad o no están presentes en la mayoría de los casos de endocarditis infecciosa. Y de aquí, pues como comentábamos también, hay que recordar los grupos de organismos que pueden llegar a ser causales.
Staphylococcus, tanto aureus como coagulasa negativos, siendo aureus ya dijimos el más común y teniendo la característica que hasta el 50% de los pacientes no tienen valvulopatía previa o subyacente. Otros Staphylococcus coagulasa negativos, más bien en manifestaciones o presentaciones subagudas y sobre todo considerarlos cuando hay válvula prostética, casi nunca en válvula nativa. Streptoviridans, casos aquí sí subagudos, sobre todo válvula nativa, pero sigue sin ser más importante que aureus en la actualidad. Otros estreptos como Streptococcus intermedius, sobre todo cuando vemos manifestaciones como abscesos piógenos en sistema nervioso central. Streptococcus de los grupos A, C y G, presentaciones agudas. Grupo B, sobre todo en embarazo. Grupo D, foco genitourinario o foco gastrointestinal. Bartonella, habíamos mencionado, cultivos negativos. Pseudomonas con una presentación aguda, normalmente la relación nosocomial, y que van a requerir un manejo quirúrgico. Entonces también dependiendo del contexto de nuestro paciente, si es válvula prostética, si es válvula nativa, si es una paciente embarazada, si tiene manifestaciones extracardíacas, nos puede ayudar a orientarnos respecto al patógeno. Siendo que también hay que destacar que un cultivo negativo no descarta la presencia de endocarditis infecciosa. Como comentamos, hay varios patógenos que pertenecen al grupo de endocarditis de cultivo negativo. Otros, como el grupo JASEC, habíamos comentado, son 5% de los casos. El problema con ellos es que requieren un tratamiento tanto quirúrgico como farmacológico potente y que se asocian con complicaciones embólicas de forma común, sobre todo embolismos sépticos a nivel arterial. Fúngicas, más que nada en pacientes que tienen candidemias, tiende a ser precisamente por cándida, y polimicrobianas, en cuyo caso son los que tienen la mayor mortalidad, y casi siempre se encuentra una combinación de pseudomonas con enterococos. Entonces este sería como el peor de los casos, en el cual el tratamiento tiene que ser de muy amplio espectro, cubriendo también patógenos resistentes a medicamentos de primera intención y valorando si se requiere un abordaje quirúrgico temprano o no. Recordando que hay indicaciones para la cirugía temprana o urgente, por ejemplo, dehiscencia de músculos papilares, por ejemplo, abscesos o lesiones perivalvulares, inestabilidad hemodinámica, afectaciones de la hoja anterior mitral, el tamaño de la vegetación, y hay otros criterios que nos permiten esperar el tratamiento quirúrgico hasta después de 1 a 2 semanas de empezar el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Esto para tratar de mantener más estable al paciente y de evitar complicaciones secundarias al abordaje invasivo. El diagnóstico a la fecha y desde que se publicaron es con los criterios de Duke. Si bien se han estado modificando, siguen siendo válidos, recordando que necesitamos la presencia de los 2 criterios mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 menores para hacer diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Los mayores los podemos agrupar en 2 principales, que sería el cultivo positivo para un patógeno de alta sospecha o relación con la endocarditis infecciosa, ya sea que sean 2 cultivos en 2 muestras separadas por 12 horas o más de 4 cultivos separados por 1 hora, o que tengamos patógenos atípicos como Coxiella burnetii, ¿sí? Y el otro criterio mayor sería la afectación ya a nivel endocárdico. Esto puede ser por evidencia imagenológica, por evidencia de biopsia, ya sea directamente ver la lesión endocárdica o ver en el ecocardiograma la lesión paravalvular o valvular. Recordando que si bien el ecocardiograma transtorácico es de primera intención, el transesofágico tiene una especificidad mucho mayor y es mucho más recomendable, sobre todo cuando la sospecha clínica es alta, a pesar de que el transtorácico sea negativo. Sí, aquí como decíamos podemos llegar a ver complicaciones de la endocarditis como los abscesos paravalvulares o dehiscencia de músculos papilares, o podemos ver directamente las masas o vegetaciones intracardíacas oscilantes. Sí, siendo que incluso las válvulas prostéticas pueden estar dehiscentes como manifestación de una endocarditis infecciosa. Los criterios menores ya son un poco más sistémicos, no tanto localizados a nivel cardíaco, y aquí pues incluyen la predisposición por afectación estructural o por uso de drogas IV, la presencia de fiebre, alteraciones vasculares, por ejemplo habíamos comentado las embolias arteriales o los infartos sépticos, los fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth o la presencia del factor reumatoide positivo, que es uno de los indicadores también de endocarditis infecciosa en ausencia de enfermedad reumatológica,
y pues evidencia también microbiológica que no sea compatible con el criterio mayor, por ejemplo tener un solo cultivo positivo en lugar de los dos o más, pero que aún así tenga al patógeno asociado con la endocarditis infecciosa, siendo que los criterios menores ecocardiográficos ya no existen, sino que ahora se integran como los criterios mayores imagenológicos de alteración endocárdica o alteración valvular. Y como comentábamos, dependiendo qué criterios tengamos, podemos hacer la clasificación. Se trataría de una endocarditis infecciosa definitiva, cuando nosotros tenemos los dos criterios mayores, uno mayor, tres menores o cinco menores, cuando tenemos las lesiones patológicas o cuando tenemos la examinación histológica del microorganismo. Hablamos de una endocarditis posible cuando se cumple un criterio mayor, uno menor o tres menores, y una endocarditis rechazada cuando tenemos algún otro diagnóstico que explique las manifestaciones clínicas de nuestro paciente, cuando hay resolución con menos de 4 días de antibiótico terapia o cuando no se cumplen los criterios previamente dichos para hablar de endocarditis posible. Si por ejemplo un paciente que solo tenga fiebre, que es un criterio menor, realmente no cae en la clasificación de posible ni definitivo, entonces entraría como endocarditis rechazada. Y decíamos, una vez que tenemos establecido el diagnóstico, si bien la recomendación también es tener los juegos de hemocultivos antes de tener la valoración directamente de la aplicación directamente de la antibiótico terapia, podemos empezar un esquema empírico previo a obtener los resultados del cultivo. Hemos comentado, válvula nativa, antes se hacía la recomendación de la ampicilina sulbactam, ya en la actualidad más bien se prefiere utilizar cefepime con vancomicina, válvulas prostéticas, cefepime, vancomicina, gentamicina, rifampina. ¿Sí? Siendo que cuando hay alergia a la penicilina, el cambio sería de cefepime por Aztreonam, que si bien sigue siendo un beta-lactámico, no tiene las complicaciones que sabemos pueden llegar a tener en relación a alergia a la penicilina, las cefalosporinas, sobre todo cuando son reacciones anafilácticas severas. ¿Sí? Entonces aquí podremos dejar Aztreonam, vancomicina o Aztreonam, vancomicina, gentamicina y rifampina. ¿Sí? Siendo estos los esquemas recomendados de forma empírica, ya sea para válvula nativa o prostética, en lo que obtenemos el resultado del cultivo y podemos definir con el antibiograma el tratamiento de elección y a partir de ello la duración del mismo. Algunas recomendaciones ya más recientes, si bien siguen mencionando a los criterios de Duke como punto clave o como pilar para hacer el diagnóstico, y siguen mencionando 2 mayores, 1 mayor, 3 menores, 5 menores, 1 y 1, 3 menores o que no se cumplan, proponen también agregar valoración imagenológica de metabolismo, por ejemplo con la tomografía por emisión de positrones, para corroborar o para aumentar el rendimiento diagnóstico en pacientes con endocarditis infecciosa. Sí, siendo que algunos grupos, como el aquí presentado, mencionan que los criterios de Duke no son lo suficientemente sensibles para el diagnóstico y que se tiene que hacer el estudio de imagen en conjunto con que se cumplan los criterios para poder hablar de. Mencionando también el riesgo que representan los usuarios de drogas intravenosas, sobre todo para las recidivas y las resistencias, y hablando un poco del manejo multidisciplinario, tanto por infectología, cardiología, medicina interna y en caso necesario cirugía cardiovascular. Que como decíamos, en el 2015 la AJA propone algunas recomendaciones de cuándo hacer la cirugía temprana. Habíamos comentado que aquí implicaría pues que las vegetaciones o lesiones sean de más de 10 milímetros o 1 centímetro, que exista regurgitación valvular severa junto con las vegetaciones de más de 1 centímetro, que los pacientes tengan alteración o inestabilidad hemodinámica, que tengan afectaciones embólicas de forma recurrente, pacientes que tengan la infección persistente a pesar de la antibioticoterapia adecuada por el antibiograma a los resultados del cultivo, que ya tengan alteraciones en la conducción o que tengan manifestaciones perivalvulares como abscesos o pseudoaneurismas, y pues claramente que se vea que se trata de un patógeno multiresistente o fúngico, siendo que estas serían las principales recomendaciones para priorizar el abordaje quirúrgico antes de estabilizar un tratamiento farmacológico. Ya de forma un poco más reciente, pues sí se sigue defendiendo, esto es del 2022, que Staphylococcus aureus ya desplazó a Streptoviridans como el factor o agente etiológico más común de la endocarditis infecciosa y que el tratamiento pues se va a considerar a partir del primer día en que el cultivo sale negativo.
Sí, el primer cultivo negativo es el primer día de terapia y ya de aquí nos podemos extender 7, 14 o hasta 21 días, dependiendo del patógeno que se está presentando como causal de la endocarditis. Que como decíamos, también va a ser importante abordar si se trata de una endocarditis aguda con presentación tóxica del paciente, una endocarditis subaguda en la cual podemos mantener restringida la antibioticoterapia o no usar la antibioticoterapia en las primeras 48 horas en espera de que los cultivos salgan con algún resultado, o cuando también tiene presentaciones ya más bien crónicas. Sí, entonces los abordajes se han modificado según también los cambios epidemiológicos actuales, incluyendo pues que el tratamiento ahora va dirigido a Staphylococcus aureus, ya sea meticilino sensible con la oxacilina gentamicina, meticilino resistente con la vancomicina, para streptoviridans de segunda intención o algunos otros streptococcus, habíamos comentado los grupos ACG, grupo B, grupo D, dependiendo si es embarazo, si es anciano, si tiene manifestaciones en sistema nervioso central, etcétera. Que aquí todavía podríamos rescatar el uso de la penicilina junto con el aminoglucósido, pero que ya no va a ser de primera intención hacer este abordaje. La vancomicina también cuando tenemos patógenos sensibles y cuando se trate de una válvula nativa, mientras que válvula prostética casi siempre se prefiere un abordaje de patógeno resistente, ya sea agregando la rifampicina o ya sea empezando directamente con la vancomicina. Enterococcus ya sería un poco más extraño que se presente, aquí sí puede responder todavía ampicilina, pero en general las recomendaciones de abordaje ya no incluyen ampicilina sulbactam, al menos en la actualidad, y como decíamos también tener presente las indicaciones quirúrgicas. Si puede ser electiva, vamos a dar la antibiótico-terapia correspondiente 2 semanas antes de operar al paciente, pero con cualquiera de los criterios que habíamos comentado, ya sea el tamaño de la vegetación que está embolizando, ya sea que no hay recuperación con la antibiótico-terapia, ya sea que hay datos de bloqueo o de alteraciones en la conducción cardíaca, ya sea que hay datos de choque o inestabilidad hemodinámica, o que hay alteraciones como las embolizaciones arteriales recurrentes en conjunto con patógenos resistentes, la preferencia de una cirugía temprana. Esto tratando de disminuir pues, las complicaciones que se puedan presentar a partir de la endocarditis y tratando de mantener al paciente lo más estable posible.